dicho que quieren escuchar tu pésame. ¿Qué es el pésame? O sea, ¿realmente te pesa la muerte? ¿O lo dices por compromiso? Es bien importante eso, porque a veces dicen, mi más sentido pésame, ¿no? Pero lo dices como una frase repetitiva, ¿no? Y lo vas diciendo por la reunión a todos. Oye, ¿y tú qué vienes acá a llorar cuando no viniste a visitar a mi mamá nunca, a mi papá nunca? Hola, este es un lugar para pensarnos y cómo afrontar la muerte. Hace poco falleció un familiar cercano y me puse a pensar en esto, porque es algo que lo veo en la clínica, lo veo en mi trabajo con mis pacientes. Este es un intento de poder plantearles que la muerte es parte natural de la vida. Es un tema que es bien complicado muchas veces de abordar, es tabú. Muchas familias no lo hablan, no lo ponen sobre la mesa, a pesar de que teóricamente lo sabemos, ¿no? Una de las primeras cosas que nos enseñan es que los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Quedamos casi siempre con la parte de nacen, crecen, se reproducen, se desarrollan y luego, ¿qué pasa? Efectivamente, nos morimos, nos vamos, todos nos vamos a morir. Tú que estás viendo este video, yo que lo estoy grabando y todas las personas, todos los seres vivos se van a morir, hasta los más inmortales eventualmente tienen su ciclo de vida, ¿no? Por eso se llama ciclo, porque luego vuelve a empezar con nuevos seres y con nuevas personas en este caso. Nos cuesta mucho hablar de esto y creo que es importante hablarlo. La muerte significa la no existencia concreta de algo o de alguien. La muerte nos enfrenta a la desaparición terrenal, física, de un ser querido. Cuando un ser querido se va, vamos a experimentar un duelo. El duelo supone la pérdida de algo que estaba presente en tu vida y a quien tú le dabas una parte de tus afectos, a quien tú amabas, a quien tú querías, en quien tú te interesabas. No hay duelo si no hay vínculo. Si no hay un vínculo, no hay un duelo. No hay algo que duelar si es que no habían cosas tuyas depositadas en la otra persona. Puede ser amor, cariño, ternura, interés, compasión, odio, cólera. Hay duelos de personas que odiábamos seguramente, ¿no? Las duelamos pero de manera distinta, ¿no? Con un poco más de satisfacción. Pero cuando se muere un familiar, cuando se muere alguien cercano, sí el duelo circula a través de la tristeza, la pena, ¿no? La cólera, la rabia de ya no tenerlo, de que se lo llevaron, de que algo se lo llevó, una enfermedad, un accidente, una situación no controlada, ¿no? Pero finalmente nos enfrenta con estas emociones. Mucha gente plantea que los duelos tienen que ser vividos a través de la tristeza, ¿no? Por eso generamos tantos rituales, ¿no? El negro, el luto, el velorio, el entierro. Todos estos rituales son para los vivos, son para los que nos quedamos. Los velorios suponen el compartir experiencias, anécdotas de esa persona, ¿no? Es una elaboración colectiva al recordar lo que la otra persona hizo, el cómo fue. Muchas veces los velorios tienen que ver con rescatar las partes buenas, rescatar las partes positivas, las anécdotas graciosas, el humor. Por ejemplo, muchos velorios están plagados de humor para poder transitar juntos a través del humor situaciones de la otra persona, ¿no? Que ya no está, o situaciones en las que compartíamos con la persona que ya no está. Es importante que cuando alguien fallece podamos desplegar lo que nos aparezca. Y hay personas que les acomodará llorar, hay personas que sentirán las ganas de llorar, de estar tristes, de no hablar con nadie, de molestarse. Y hay personas que no. Y hay personas que no estarán tristes en ese momento, de repente lo estarán después, de repente estarán molestas, de repente tratarán de seguir en sus cosas, de repente intentarán conversar sobre lo que ha ocurrido con la gente. Y cada persona experimenta el duelo, la pérdida de alguien cercano de manera distinta. No para todos es igual. Y muchas veces caemos en cuenta de juzgar cómo las personas experimentan sus duelos. Oye, ha muerto este, entonces todos tenemos que vivir el duelo de manera similar, ¿ah? Así que no hagas fiestas, no salgas, no viajes, no sigas con tu vida porque todos tenemos que duelar a nuestro familiar de la misma manera. Cuando los duelos son muy independientes. Yo he visto muchísimos pacientes que experimentan los duelos de manera distinta. Algunos siguen trabajando, otros se ponen muy tristes, otros se ponen muy molestos, otros empiezan a cortar otro tipo de vínculos. A veces los duelos también son puntos de quiebre en la vida de las personas que nos llevan a hacer otra cosa. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se mueven tanto los afectos? Porque toda esa energía, todas esas emociones que depositábamos en la otra persona, todas esas expectativas que estaban depositadas en la otra persona, ya no hay en quien depositarlas. Desapareció. Y todo ese monto libidinal, diríamos en psicoanálisis, todo ese monto que estaba depositado en la otra persona, ya no hay en quien lo recepcione. Entonces es como que se desparrama y nos toma un tiempo volver a recoger todo eso que estaba depositado en otro lado, para que vuelva a nosotros, para ver si lo movemos a otro lado. El amor se empieza a transformar. Inicialmente, a veces cuando alguien muere, te conectas, pues, como decíamos, con mucha tristeza, con mucha cólera, con mucha rabia. Luego puedes tramitarlo de manera más tranquila, un poco más calmada, entendiendo que sí, pues que está enfermo, que está enferma, que los accidentes ocurren.
que los temas médicos no son controlables, por lo que sea que haya fallecido, pero empiezas a poder matizar muchas veces. Pero hay muchas personas que se quedan enganchadas con una situación, con una pérdida, por muchísimos años, ¿no? Y no la superan, ¿no? Ese maldito, ese doctor, ese chofer, ¿no? Esa enfermedad de miércoles, si no hubiese hecho eso, si no hubiese hecho lo otro, al final fue tu culpa que se muera por eso. Y empezamos a culpar a la gente porque todavía estamos molestos y no superamos las situaciones por muchos años, ¿no? Son como afectos que se mueven naturalmente frente a la pérdida de alguien. Los duelos son vividos de manera individual y hay que respetar. Es bien importante poder respetar cómo viven los otros sus duelos y no atribuirnos una superioridad moral en términos de lo que se debe o no se debe hacer con los duelos, ¿no? A pesar de que está muy popularizado, por cierto, a nivel cultural también, que los duelos se vivan de una manera. La gente religiosa, por ejemplo, plantea hacer la misa del mes, la misa de la semana, de los 8 días, de los 2 meses, del año, y todos tienen que asistir a la misa, ¿no? Pero de pronto hay familiares que de pronto no tienen la misma fe, no tienen las mismas creencias, y se siente como, entonces tú no estás respetando a mi papá, a mi mamá. No, no, no es que no estés respetando a tu mamá, a tu papá, a tu familiar. Tú sientes eso porque es tu creencia. Y las personas pueden tener creencias distintas y formas de vivir sus duelos de manera distinta, ¿no? Pero nos cuesta mucho a veces eso. Y más cuando estamos con todas las emociones en el momento, ¿no? En muchos velorios se dan muchas peleas también porque te conectas con sentimientos y emociones que tenías guardados por mucho tiempo, ¿no? Ese resentimiento que tenías con tu hermano, con tu hija, con tu papá. Oye, ¿y tú qué vienes acá a llorar cuando no viniste a visitar a mi mamá nunca, a mi papá nunca, a mi abuelo nunca, a mi hermana nunca? ¿Tú qué vienes acá a reclamar si nunca la visitabas? Si yo me hacía cargo de todo y ahora vienes a llorar y te molestas, porque te molestas de aquello que no elaboraste antes, de aquello que muchas veces no decías en el momento. Y sale la agresión que en su momento no salió y sale con todo y te peleas. Y hay muchas veces peleas hasta que se van de manos en los velorios, se amenazan. Y son situaciones bien fuertes que se dan en los velorios, ¿no? Porque claro, son afectos que explotan y de pronto emergen en ese momento complicado para todos. Es un momento complicado los velorios, o sea, no es como... No es alegría, no necesariamente, ¿no? Cada familia igual tiene algunos rituales de manera independiente, algunos van de negro, otros van de blanco, otros hacen una misa, otros hacen una ceremonia en la iglesia, de repente son evangélicos, ¿no? Otros hacen un intercambio y cada miembro va hablando de lo que ocurría. Aquí en el Perú, por ejemplo, en la sierra, se tenía que dolar a las personas y se contrataban a las señoras las lloronas, ¿no? Se les pagaba a algunas personas para que lloren a los muertos, para que se conecten con la tristeza que tal vez el grupo no estaba tan preparado para sentir, ¿no? Entonces, a través de estas personas, yo creo que también cumplió una función de ayúdenos a conectarnos. Son rituales que hacemos para transitar la pérdida concreta, la pérdida, la muerte de alguien. La muerte nos enfrenta a muchísimas emociones, ¿no? La muerte nos enfrenta también a aspectos de la realidad. ¿Con quién se van a quedar las cosas, ¿no? Las herencias, las disputas, todo eso que no se limó en su momento empieza a emerger. Y la pérdida te conecta también con la angustia, ¿no? Ahora que esta persona no está, que de repente era el que mantenía todo ordenado, el que mantenía a todos en armonía, no está, ¿y ahora qué va a pasar? Nos pone en tela de juicio nuestra capacidad también para armonizarnos entre nosotros como hermanos, como hijos, como nietos, por ejemplo, ¿no? Cuando muere un papá, una abuela, ¿no? La abuela, la matriarca, el patriarca, ¿no? Cuando mueren, también nos enfrenta a eso. Nos enfrenta a la sensación de desprotección, porque ya no está ese otro que te cuidaba, el que te proveía, ya no, y te enfrentas contra las limitaciones de tu propio narcisismo, las limitaciones de tu propia existencia. Tú eres un ser individual y el otro del que dependías ya no está. Y es bien complicado porque de pronto te puedes sentir muy desprotegido también cuando la persona fallece. Te puedes sentir muy angustiado en ese sentido. Y cuando hay angustia, el cuerpo reacciona, los afectos emergen y la cosa se incendia, se dispara, ¿no? Y las familias se pelean por terreno, se pelean por propiedades, por plata. La casa, no, somos 5 hijos, son 100 metros cuadrados. A mí no me toca, no es 20 para cada uno, a mí me corresponde 30 porque yo la cuidé en los últimos años de vida y por ahí los más vivos quieren jalar para su agua para su molino y los más tranquis por evitar el conflicto lo dejan, ¿no? Emerge la angustia de que ya no estás protegida por ese techo de la casa que era el papá o la mamá. Yo, en particular, esta pérdida ha sido bien significativa para mí y estoy evidentemente triste. Y es parte de también, es parte de transitar la tristeza y sobre todo la posibilidad de recordar a la otra persona de manera más integral, ¿no? Creo que se abre la posibilidad de recordar lo bueno y recordar lo malo también. Todo a su tiempo, todo a su proceso. Cada persona vive los duelos de manera distinta, como les decía, ¿no? Algunos les toma algunos meses, otros algunos años, algunos
lo siguen elaborando a lo largo de su vida, ¿no? Porque no todas las pérdidas tampoco son lo mismo. No es lo mismo perder tu mamá, que tu papá, que tu prima, que tu hermano. Va a depender de qué significó esa persona en tu vida, cómo te relacionaste con esa persona en tu vida, cómo te sentiste con esa persona, ¿no? Qué tan cercano era hacia ti, qué tanto amor, qué tanta cólera le tenías, ¿no? Todo eso va a estar implicado. Y toca acompañarse también, acompañarse, abrazarse cuando haya que abrazarse, conversar, llorar. Está bueno llorar, es parte de. Usualmente a veces preguntan, ¿no? ¿Qué se debe hacer cuando alguien se debe dar el pésame? Hay gente que no quiere escuchar el pésame, ¿no? Tú pésame menos, ¿no? ¿Quién te ha dicho que quieren escuchar tu pésame? ¿Qué es el pésame? O sea, ¿realmente te pesa la muerte? ¿O lo dices por compromiso? Es bien importante eso, porque a veces dicen, mi más sentido pésame, ¿no? Pero lo dices como una frase repetitiva, ¿no? Y lo vas diciendo por la reunión a todos. Muchas veces toca solamente acompañar, estar ahí, ¿no? Tal vez abrir, conversar, si la persona quiere conversar, de repente no quiere conversar, de repente ni te quiere ver, de repente ni quiere estar en el velorio, quiere estar solo, sola, en su cuarto, caminando, fumándose un cigarro, fumándose algo, tomando, no sé. Será su manera de pasar el duelo. Y replanteémonos tal vez esto del pésame, o sea, a mí sí me parece importante porque hay gente que seguro lo necesitará, pero también hay gente que no lo quiere escuchar. Replanteémonos cómo nos acercamos a las personas cuando muere alguien. ¿Desde dónde nos acercamos? ¿No? Si desde solo nuestra angustia o de repente dejamos de ver que la persona que está sufriendo, el que ha realmente sentido la pérdida, lo está pasando a su manera, ¿no? Y habrá que tolerar y respetar eso, porque es su manera, ¿no? Pero nos cuesta a veces, nuestro narcisismo nos gana, nuestra posibilidad de darle al otro su lugar como un otro diferente nos gana, ¿no? Y queremos que viva el duelo como nosotros queremos. También aparecen las interpretaciones de los deseos del muerto. ¿Qué hubiese querido él no hubiese querido eso? Y se usan también como excusas, a veces un poco manipulativas, ¿no? No, mi papá hubiese querido esto, mi abuelo hubiese querido esto, hubiese querido lo otro, ¿no? Y ya se usa a veces como, o sea, puede que sí, ¿no? Y todos en consenso seguramente lo deciden, pero también puede que no, y se use como una manera de manipular al grupo. Esto y muchas cosas más se despiertan en las pérdidas, ¿no? Y las pérdidas, hay que recordar que las pérdidas, la muerte, la portamos los vivos. Va a depender de la creencia, de la fe de cada uno, saber qué ocurre después de la muerte, pero lo que sí sabemos, nosotros somos los portadores del duelo de esa persona que ya no está. Nosotros somos los que vivimos esos afectos, ¿no? Los que nos quedamos aquí. Y es una responsabilidad transitarlo, conectarnos con esto a nuestro ritmo, a nuestra manera y respetar cómo se conectan los demás con la pérdida de ese familiar, de esa persona. Un abrazo a todos los que han perdido un familiar, a mis primos, a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, todo a su tiempo, todo a su momento y bueno, es parte de la vida, la muerte, ¿no? Tocará recordar lo bonito, darle lugar y también recordar un poco lo feo también, ¿no? Fue parte de también, la vida tiene las cosas buenas, las cosas malas y tocará darle lugar a todo eso. Bueno, nos vamos a quedar ahí por hoy. Nos vemos pronto. ¡Chao!